GDM. Disfruta lo que ves. ¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Se cayó. ¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias al Dios vivo y verdadero, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí frente a estas cámaras y de ustedes estar frente a sus televisores, recordándoles que Palabra a Tiempo nace de Proverbios capítulo 15, versículo 23, que dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. Por eso nosotros nos esforzamos cada día por traerles a ustedes desde este programa Palabra a Tiempo. Una palabra que construye, una palabra buena, una palabra edificante. Cada día nos esforzamos para que ustedes desde su hogar, desde su oficina, desde cualquier lugar donde se encuentren, puedan recibir una palabra a tiempo. Hoy está nuestro compañero de cabina, el licenciado Iván López, que estaremos conversando con ustedes sobre el Código Penal, que ustedes saben que se está cursando en la Comisión Bicameral que está en el Congreso Nacional. Vamos a hablar también sobre los temas más cruciales de este código, como son el tema del aborto, el tema de la discriminación y el tema de trato cruel, inhumano y degradante. Esos son básicamente los temas más trascendentales que han tenido la mayor discusión. Entonces, damos la bienvenida a nuestro compañero Iván López a su programa Palabra a Tiempo. Iván. Bueno, buenas noches, mi hermano Ogando. Un placer verte. Gracias. Es importante que podamos dar una excusa, Ogando, a nuestra audiencia. Sí, porque teníamos un tiempito que no pasábamos por aquí, pero era porque estábamos en diferentes actividades, diferentes compromisos. Pero qué bueno que podemos otra vez reintegrarnos a este tan visto y privilegiado, ¿verdad?, programa, que es Palabra a Tiempo. Nosotros ya tenemos unos cuantos años al aire. Sí. Y es una bendición del Señor, como tú siempre dices, esa palabra a tiempo, cuán buena es, cuán edificante es. Así que en esta noche, como decía nuestro distinguido hermano y amigo Gando, pues vamos a estar hablando acerca de del Código Penal y sobre todo este proyecto que cursa en el Congreso, que ya como todos sabemos ha pasado al Senado. Y en el Senado pues se quieren hacer algunas modificaciones. Estamos de acuerdo con algunas, con otras no, pero entendemos que ese Código Penal pues debe de pasar así, tal y como está. Entonces, pues vamos a ver qué podemos sacarle, Ogando, en esta noche, a esta conversación que tú y yo vamos a tener. Y sobre todo, Ogando, aprovechando que tú tienes de primera mano, ¿verdad?, muchas buenas informaciones, porque estás ahí dentro y fuiste uno de aquellos que levantaron la mano, revisaron, estudiaron a profundidad este Código Penal que la Cámara de Diputados pues aprobó en su mayoría y fue enviado al Senado. Tomé mi celular en la mano porque en él tengo mucha información de lo que vamos a hablar y hay cosas que no queremos dejarla a la memoria, a la mente, sino que queremos leerla. Y porque son cosas muy importantes y trascendentales, que es posible que alguna persona no sepa lo delicado que es y que pudo haber sido el código como se aprobó en la primera lectura. Iván, hasta un comunicador
parado frente a una cámara como estamos tú y yo, con una palabra que haga que algún televidente, algún oyente, si es un comunicador de radio, se sienta ofendido, deprimido, que se ha vulnerado su derecho, ¿verdad? Y que se sienta mal, es factible con una condena de hasta 20 años de prisión. Así es. Entonces, sí, perdón, Ogando, es delicado el tema. Yo creo que tú, Ogando, ha establecido un punto muy especial, muy importante, porque yo creo que si se aprobaba el código, si la Cámara de Diputados aprobaba el código como estaba en sus inicios, pues sí vamos a tener un código prácticamente como tenemos el código actual. Entonces yo creo que este nuevo código, ustedes han hecho un gran esfuerzo para que nosotros podamos tener un código vanguardista, aunque hay algunos que dicen que no, por algunos aspectos, sobre todo los aspectos del aborto. Pero yo quisiera, Ogando, preguntarte, ¿cómo ha sido esa experiencia, cómo ha sido esa lucha a lo interno para poder tener de la Cámara de Diputados, poder tener este código, ya este proyecto que cursa, que está en el Senado? ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué te parece a ti ese código penal que emanó del Congreso, que emanó de la Cámara de Diputados? Bueno, lo primero que creo que debemos decir es definir lo que es un código. Un código no es más que una esquematización de las penas o de los tipos penales, de los delitos y las penas que le corresponden a cada uno de ellos. Entonces, ese esquema, que es el Código Penal, conlleva una serie de sanciones dependiendo el delito que se cometa, que en el código se le llama tipo penal. Mi experiencia ha sido muy buena, hemos tenido una lucha muy fuerte allá adentro. El diputado Elías Wessing Chávez, principalmente Lourdes Cerulle, Isabel de la Cruz y quien les hable, principalmente nosotros cuatro, conjuntamente con otros diputados, hemos estado permanentemente al frente de esta lucha. Y ahora, después de que pasó a la comisión bicameral, se han sumado otros diputados, como es Fiordalisa de San Pedro de Macorís, del PRD. Bueno, observa que te he mencionado 5, sí. Y los 5 somos de 5 partidos diferentes. Está el PRM, que soy yo, está el PLD, que es Isabel de la Cruz, está la Fuerza del Pueblo, que es Lourdes Aybar, y está también el PQDC, que es Elías Wessing Chávez, y el PRD, que es la diputada de San Pedro, dije el nombre ahora mismo. Y algo importante, Ogando, que tú mencionas, y es que... Fiordalisa. Algo importante que tú mencionas, y es que este Código Penal ha concitado la unificación de partidos que tradicionalmente se han caracterizado por no compartir, ¿verdad?, mucha ideología. Pero en el Código Penal hay cosas importantes, sobre todo cosas que tienen que ver con moral, con ética, y no solamente con aspecto cristiano, porque esto es un elemento importante, Ogando. Yo creo que nosotros tenemos que resaltar en esta parte introductoria al Código Penal, que esto no se trata de un tema de religión. Mira, ayer yo me encontré con una persona y me decían, pero mira, Ogando, tú tienes que entender, está bien que tú luches por tus ideales, por tus principios, por tu creencia, pero este mundo ya cambió, la religión cambió. Y yo digo, pero que esto no es un asunto de religión. Y entonces me dice, sí, pero fíjate que hay muchas cosas que han cambiado y la mujer tiene derecho. Y le digo yo, no, espérate, hay muchas cosas que han cambiado, pero hay muchas que nunca van a cambiar. Claro. Y una cosa que nunca va a cambiar es que para tú seguir viviendo tienes que respirar y tu corazón tiene que latir. Entonces,
Otra de las cosas, le decía yo, que nunca va a cambiar es que la vida comienza con la unión de un óvulo y un espermatozoide. Eso no lo cambia nadie nunca. Y es verdad que quieren imponernos el derecho a escoger de la madre, de la mujer, pero ni siquiera ella tiene derecho a escoger sobre su propio cuerpo, porque ella no tiene derecho a escoger inyectarse una sustancia prohibida sin que las autoridades la descubran y ser procesada. Tampoco tiene derecho a ponerse o no el cinturón de seguridad, porque la MES le va a poner una multa. Entonces, tú no tienes derecho sobre tu propio cuerpo, mucho menos vas a tener derecho sobre otro, aunque se esté gestando en el vientre tuyo. Ese otro, que no lo podemos matar. Y yo creo, Gando, que tú has tocado un punto importante, y es que lo que se busca proteger aquí es la vida. O sea, si bien es cierto, la madre tiene derecho, o la mujer, en este caso, tiene derecho, pero no tiene derecho sobre la otra vida. Y ahí es que entra el conflicto jurídico, el conflicto social, el conflicto moral, el conflicto ético. Porque es que no solamente se está tratando de que tú tienes derecho sobre tu vida. O sea, tú tienes derecho sobre tu vida hasta cierto punto, porque incluso la Constitución de la República prohíbe que tú te quites la vida. Sí, no, y el mismo Código Penal. Y el mismo Código Penal. El mismo Código Penal condena el suicidio. Exactamente. Obviamente, no lo va a poder condenar sobre la persona que se suicida, porque después de muerto es difícil ponerle una pena, pero aquel que puede motivar al suicidio, sí, puede ser condenado. Sí, exacto. El nuevo Código Penal que condena eso, aquella persona que inste o que motive o que sea parte de que el otro cometa suicidio, pues es penado en este nuevo Código Penal. Yo creo, Gando, que con este nuevo Código Penal se han logrado muchas grandes conquistas. Y yo creo que el hecho de que en el Código Penal esté la prohibición del aborto, yo creo que no debería ser óbice para que el Senado detenga la aprobación del Código Penal tal y como lo tenemos. Porque de hecho en el artículo 111, me parece, en el artículo 111, en la parte eximente, establece que el médico que está haciendo todo el procedimiento para salvar a ambas vidas, y en ese procedimiento pues una de las dos vidas muere, pues bueno, pues el médico no va a ir preso, el médico no tiene la culpa, porque el médico hizo lo que está muy de moda ahora, que establece la ley 157-17, que tiene que ver con otro tema, que de hecho me gustaría, Gando, que quizás para un próximo programa hablemos de la ley de lavado de activos, porque hay muchos elementos importantes ahí que nosotros poder tocar, pero ahí, ¿verdad?, que habla de esa debida diligencia, y es importante verlo, que el médico está haciendo toda esa debida diligencia, todo lo que está a su alcance, todo lo que está en su medio, para él poder salvar a ambas vidas. Y déjame decirte que la eximente le permite al médico decidir en un momento determinado interrumpir el embarazo. Claro. La diferencia es que la decisión la tiene el profesional. Facultado. El facultativo, aquel que puede decidir, no una persona que lo que único que quiere es desembarazarse. Entonces, un desembarazo por motivos egoístas no es, no podemos ponerle una causal, un eximente. Claro. Ahora, cuando hemos consultado médicos especialistas en la materia, sobre todo médicos ginecólogos, nos han expresado, nos han dicho que es muy difícil, casi imposible, que una mujer antes de las 20 semanas pueda tener su vida en riesgo, en peligro. O sea, antes de las 20 semanas es muy difícil, casi imposible que el riesgo, que la vida de la madre esté en riesgo. Claro. Y hay embarazos
que se han preservado ambas vidas hasta con 23 semanas de gestación con una cesárea. Ese bebé se interrumpe el embarazo, se preserva la vida de la madre, pero la criatura que se gesta también se le preserva la vida. Obviamente, según hemos estudiado con médicos especialistas, lo ideal es llevarla por lo menos 28, 30 semanas de gestación, y ya ahí el producto, como dicen los médicos, está más desarrollado. Con la cesárea se interrumpe si es necesario el embarazo, se entrega al perinatólogo y el perinatólogo entonces hace su trabajo y se preservan ambas vidas. Iván, vamos a tener que ir a una pausa comercial. Y cuando regresemos vamos a continuar con este tema tan interesante del Código Penal y todo lo que esto implica. Mientras tanto, no se mueva de frente a su televisor, porque en breve retornamos con su programa Palabra a Tiempo. GDM. Disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. He decidido aplicar 2 reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas 2 reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos nuestro compañero de cabina, el licenciado Iván López, y quien les habla, el ingeniero Jesús Ogando, conversando con ustedes sobre el tema del Código Penal. Entonces, Iván, ¿tú quieres que tratemos sobre las causas reales de por qué quieren aprobar el aborto? Sí. Debo decir algo, Iván, antes de tú continuar, que los que son pro ideología de género, pro agenda globalista, pro aborto, pro LGBTQPSK y todo lo demás, saben que nadie se come un bistec de un bocado. Hay que partirlo en pedacitos. Y también saben que un árbol muy grande nace con una pequeña semillita que se siembra y luego va creciendo paulatinamente. Es la estrategia que ellos han hecho en todos los países. Aquí no vienen a hablar de aborto. No hablan de aborto abiertamente. Yo no le interesa el aborto. De hecho, si tú le preguntas al 98-99% de la gente, todo el mundo va a opinar que no quiere aborto.
los diputados en un 98, 99% y los senadores no, todos nos manifestamos en contra del aborto. Pero ¿qué sucede? A ellos no les interesa ahora hablar de aborto, a ellos lo que les interesa es de sembrar las semillitas que le llaman causales. Así es. ¿Por qué? Porque las causales son una excusa para abrir la puerta y tan pronto la puerta se abre, meten el pie y evitan que se vuelva a cerrar. Y ya la causal de que cuando la vida de la madre está en riesgo, que es la única causal que tiene un poco de sentido y lógica, ya ellos ya esa no la pueden usar porque hay un eximente que le permite al médico quitarse, desembarazar a la mujer para preservarle la vida. Pero hay otra causal que ellos la utilizan mucho, que es cuando el embarazo es producto de una violación. Y yo, al amigo que me decía ayer, ¿tú te imaginas que venga un tigre y a mi hija me la embarace me la viole y me la embarace? Y digo yo, mira, hermano, número uno, los médicos dicen, y está demostrado ya científicamente, que las mujeres ovulan un solo día al mes. Quiere decir que es un solo día en que ella puede salir embarazada. El violador tendría que tener una puntería muy grande para saber el día en que tiene que violarla para embarazarla. Pero además, la violencia del momento de la violación genera unas hormonas que bloquean el óvulo para que no pueda salir embarazada, lo cual hace mucho más difícil el que salga embarazada producto de la violación. Y yo le decía ayer a él, yo tengo 57 años de edad y puede ser que en el entorno mío haya alguien que ha nacido producto de una violación, pero yo no conozco a nadie. No lo conozco. ¿Tú conoces a alguien que haya nacido producto de una violación? No lo conoce, porque es que es tan difícil que no lo hay. Entonces vamos a legislar en base a algo que está tan remoto y tan lejos. Entonces, ellos quieren abrir la puerta, sembrar la semillita. ¿Para qué? Para que cualquier mujer que quiera abortar, lo único que tenga que decir, fui violada. Y ya. Claro. No, y tú mencionas algo, Ogando, con respecto a eso de las causales. Las causales no son más que, como uno dice, es como un caramelo envenenado. Porque como tú mencionas, es para abrir la puerta para que tú realices cualquier tipo de aborto. Y no hay causal, no hay ninguna razón por la cual una persona pueda disponer de la vida de otro. Y hay un elemento, Ogando, detrás de esto. Yo siempre lo he dicho cada vez que tengo la oportunidad de tocar este tema. Y es que hay un elemento detrás de todo esto. No es solamente un elemento que quiere preservar la dignidad, la integridad de esa madre, sino es que hay una agenda detrás de eso, de ir reduciendo la natalidad, de ir reduciendo la población, porque hay una teoría que viene de hace mucho tiempo, yo sé que tú la conoces, Ogando, hay una teoría que viene de hace mucho tiempo que dice que la cantidad de personas que hay en el mundo son demasiadas para los recursos que nosotros tenemos. Entonces, desde esa teoría se viene conspirando para reducir. Por eso tú ves todo este tema de la agenda LGBT, por eso tú ves también este tema de... Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer no producen hijos. Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer no producen hijos. Ellos lo que dicen, bueno, yo puedo alquilar un vientre, sí, pero tú lo estás haciendo de una manera no natural. Esa no es
Ese no es el original, esa no es la forma correcta para hacerlo. Entonces, por más que se venga a hablar de causales, por más que se venga a hablar de razones, cuando, por ejemplo, un caso que quizás se quedó fuera cuando tú hablabas, era cuando el feto es inviable, o cuando... Sí, esa es la otra causal. Cuando viene con alguna malformación. O sea, ¿quién determina que el feto es inviable? Tú conoces, y yo también conozco un señor, creo que es estadounidense, creo que apellido Bujicic, que ese señor no tiene las extremidades, no tiene brazos, no tiene piernas, y hace un tiempo él vino aquí al país, y yo quisiera que tú veas ese señor. O sea, el que lo ve dice, no, pero su mamá no debió de darlo a luz, su mamá no debió de permitir que él viniera al mundo, pero es un hombre que anda predicando la palabra. No, dando conferencias de motivación, motivacionales. Exactamente. Y tú sabes el bien que ese hombre le ha hecho a la humanidad, a donde quiera, los países donde quiera que va. Jóvenes que a lo mejor estaban en condiciones deprimidos, que se sentían al menos, que yo no valgo para nada, yo no sirvo, yo soy mal. Y quizá camino a un suicidio. Y cuando viene este muchacho sin piernas, sin brazos, y lo ven feliz, luchando, logrando cosas, dicen, la verdad es que ha rescatado muchos jóvenes. Claro. Sí. Claro, sí, este es un hombre que, bueno, de hecho tiene familia, él tiene una esposa y creo que tiene 3 hijos, y es una persona completa, porque es que nosotros los seres humanos tenemos una percepción, o tenemos una creencia de lo que es lo perfecto. O sea, lo perfecto no es lo que yo creo que es perfecto. De hecho, aún yo que tengo mis 2 brazos, mis 2 piernas, gracias a Dios, mis sentidos bien, yo no soy perfecto en base a lo que yo creo que es la perfección. O sea, yo soy perfecto en base a lo que Dios ha establecido que yo sea perfecto. Sí, entonces, concluye. Sí, digo, entonces nosotros no podemos venir a crear esta bola de humo, ¿verdad? De estas famosas causales para querer como tocar el corazón de las personas, las emociones, y decir, ay, que cuando una mujer es violada, o una mujer que es violada, por ejemplo, por su padre, se van a un extremo, una niña de 12 años. Sí, claro. ¿Tú sabes lo que es? No, y que cuando tú te pones a ver realmente, como tú decías, o sea, son minorías. Entonces tú no puedes abrir una puerta tan grande como la que se quiere abrir por una minoría. Y no solamente esto, Ogando, sino es que tú estás hablando de una vida. Es más, yo ni siquiera estoy de acuerdo cuando los médicos hablan, algunos médicos hablan del concepto producto. O sea, para mí, ese bebé que dice la Constitución de la República, en su artículo 37, me parece, si la memoria no me falla. Sí, en el 37. La vida inicia desde la concepción. Desde la concepción mismo, o sea, cuando ese óvulo y ese espermatozoide se unen, ahí mismo se genera la vida. Desde la concepción hasta la muerte debe ser preservada. Y hasta la muerte. Y mira, vamos a un día de esto, tenemos que tratar ese tema de la modificación a la Constitución propuesta por el presidente Luis Abinader. Hay que tener cuidado con eso. Porque no se puede permitir modificar la Constitución. Si la Constitución se modifica, el objetivo, oigan bien, no es eso que están diciendo de que un fiscal tener una procuraduría independiente. Ese es el caramelo, ese es el excusa. Pero la que está detrás es quitarle, oye bien, cambiar una palabrita. En ese artículo 37, la palabrita concepción por la palabrita nacimiento. Ya tú sabes. O sea, que en vez de decir la vida debe ser preservada desde la concepción, va a decir desde el nacimiento. Entonces, uno de los argumentos que ellos esgrimen es que en la Constitución del 1963 de Juan Bosch, así es que dice, desde el nacimiento. Pero en esa época no teníamos
lo que es el concepto de aborto. Eso ni siquiera se tomaba en cuenta, ni siquiera se pensaba en esa posibilidad. Claro, claro. Entonces ahora ya tenemos otras cosas que hay que tomar en cuenta. Por eso la Constitución nuestra, en ese aspecto, no podemos permitir que se modifique esa Constitución, porque la Constitución, si se comienza a modificar, es para modificar ese artículo, para modificar principalmente ese artículo y permitir el aborto. Y por ahí se va a abrir la puerta a las causales primero y después el aborto libre. Así es. Así es. Si todo el pueblo dominicano no se moviliza pronto, pero movilizaciones de masa, que cada quien se concientice en la importancia de que exigir que no permitimos la modificación de la Constitución, posiblemente entonces eso pase y lamentablemente nos veremos como se han visto muchos otros países, aprobando las causales y después aprobando después volviendo para atrás. El aborto en sentido abierto. Claro. No, y después volviendo para atrás, porque hay estados, de hecho de Estados Unidos, que han aprobado el aborto, que han vuelto para atrás a esa decisión que han tomado porque se han dado cuenta que han cometido un error. Hay otros países también que han vuelto para atrás a esa decisión que han tomado, por lo que te digo que se han dado cuenta que han cometido un error. Pero yo creo que el Código Penal que nosotros tenemos, y como tú estableces, Ogando, nosotros tenemos que ser vigilantes de este Código Penal que ustedes en la Cámara de Diputados han aprobado. Yo como abogado te digo, sí, claro, es cierto, hay algunos aspectos que quizás uno tiene que observarlo, pero nosotros tenemos, con ese Código Penal se avanza significativamente. Yo creo que ese Código Penal le da un avance significativo a la justicia dominicana, a los operadores de la justicia dominicana, a la sociedad dominicana, en todo su conjunto. Porque es que ahí tú tienes, sobre todo, la ampliación de las penas, señores. Sí, no, y también el cúmulo de penas y muchas otras cosas más. Exactamente. Mira, pero yo quiero, para redondear un poquito lo que es el concepto de las causales. Ya dijimos que hay una de las causales que ya gracias a Dios no hay que mencionarla porque está uneximente para ella. Está incluida en el 111. Cuando la vida de la madre está en riesgo. Las otras dos causales, que es cuando el embarazo es inviable y que va a nacer con una malformación, un problema. Si va a morir cuando nazca, dejémoslo que nazca y que va a morir, que muera. ¿Por qué matarlo antes de tiempo? Y sumarle al dolor de la madre ver su hijo nacer, morir, sumarle lo que son la frustración y la depresión que viene producto de la culpabilidad y hasta suicidio. Vienen esas mujeres que muchas veces matan a su bebé porque supuestamente tenían una malformación. Después del aborto comienza un proceso de... Hay un trauma psicológico. Sí, realmente. Un trauma bien profundo que muchas veces desencadena en suicidio. Claro, claro. Pero la otra tercera causal, que es cuando es producto de una violación, de algo estamos seguros, el violador debe ser condenado. Claro. Pero la criatura que se gesta en el vientre, que es inocente, lo vamos a condenar a muerte. Una persona inocente e indefensa. Ni siquiera al violador lo condenamos a muerte. No, y escúchame que te interrumpa, Ogando. O sea, el Código Penal actual, el Código Penal y el proyecto de Código Penal que tenemos ahora, que ustedes en la Cámara de Diputados han aprobado, continúa estableciendo que la pena es individual. O sea, yo no puedo pagar, ese bebé que se está formando en ese vientre de esa madre, no puede pagar por lo que hizo ese violador, por lo que hizo ese delincuente. O sea, quien tiene que pagar lo que hizo ese violador
lo que tiene que pagar es ese violador que fue el que hizo el daño. Exactamente. Entonces, dicen los que defienden, dicen, pero es que cómo tú vas a condenar a esa madre a tener esa muchacha, esa niña de 12 años, porque te lo ponen así, una niñita, un embarazo de 9 meses, y tú sabes el dolor que es después criar a ese hijo, producto de cada vez que ella lo ve, a ese muchacho crecer. Se va a recordar aquellos momentos. Sí, porque te quieren tocar, sí, esa fibra. Fibra muy sensible. Claro. Entonces, le decimos que es más traumático, matar a uno o dejar que una mujer esté embarazada 9 meses. Yo creo que quitarle la vida a alguien, aunque sea uno que se está gestando, es una acción más traumática, pero además podemos preguntar, ¿el aborto resuelve o complica el problema? Yo creo que no lo resuelve. Creo que lo complica porque, como ya dijimos, vienen sentimientos de culpabilidad, viene depresión y suicidio muchas veces a esas muchachas. Claro, claro. Es que tú buscando una supuesta solución, tú lo que estás buscando, tú lo que estás es agravando, es un agravante. Agravando el es un agravante, porque es que tú estás agravando la condición emocional, la condición psicológica de esa madre. Y hay muchos medios, hay gente cuando escucha que uno dice esto, Gando, dice, pero qué inhumanos son. Pero es que si esa mujer, ¿verdad? Dios la guarde, Dios guarde a todas las mujeres que nos están escuchando en este momento, es violada y por situaciones queda embarazada y no quiere ese bebé, simplemente hay otros medios, darlo en adopción. Sí. Por ejemplo, mi esposa y yo, y que tú conoces la historia de mi esposa y yo, mi esposa y yo hemos perdido 5 embarazos, o sea, hemos perdido 5 bebés, y nosotros estamos, de hecho, ya depositamos hace casi 2 años. De hecho, quiero hacer un paréntesis ahogando aquí para hacerle un llamado a Conani. Conani, por favor, yo creo que, y yo estoy de acuerdo con todo el protocolo, con toda la burocracia. No, mira, yo fui a Conani y me entrevisté con la presidenta de Conani, y dentro de las cosas que ella me planteaba, ella me hablaba de la necesidad de modificar esa ley. Sí, porque es que hay mucha burocracia. Y yo estoy trabajando en la modificación de esa ley. Hay demasiado burocracia, como tú dices. Claro. Incluso, gente que solicitaron hace 10 años atrás, tienen prioridad frente al que solicitó hace 2 años. Entonces, si hasta que no aparezca cómo atender a esa persona de hace 10 años, por ejemplo, a una persona quiere un niño no mayor de 4 años, pero el que está disponible ahí es de 7. Entonces, hasta que ellos no salen del que tiene 7 o del que tiene más edad, no dan en adopción lo que tiene menos edad. Y entonces, ¿qué sucede? Eso retrasa la situación porque limita. Pero eso es otro tema que lo trataremos en otro programa. Sí, yo me alegro cuando tenemos que ir a una pausa comercial, pero antes de irnos a la pausa, quiero concluir con lo que es esa causal de la violación. La verdad es que el poeta, escritor y cantautor español Manolo Galván no se equivocó en los años, creo que 70, 80, cuando escribió aquella canción que es un poema. Madre, hoy no me levanto, no quiero ir a la escuela. En un párrafo dice: y de aquel salvaje acto lleno de horror y violencia, saliste tú, mi buen niño, para alegrar mi tristeza. Eso es un principio que está en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Dice la Biblia que la mujer, cuando da a luz, se alegra de haber dado a luz y olvida los dolores de parto. Y en esa expresión, generalmente,
más que el aborto, lleva muchas veces a depresión y a sentimiento de culpabilidad. El tener el bebé lleva a gozo, a satisfacción y a olvidar aquellos horrendos momentos, como dice Manolo Galván. Por lo tanto, yo creo que es mejor para el bien de la madre dejar que concluya su embarazo. Y en los hipotéticos casos que es muy difícil que se dé, que no quieran preservarlo o criarlo, denlo en adopción, como tú decías. Claro, claro. Vamos a una pausa comercial. Mientras tanto, no se mueva de frente a su televisor, porque cuando regresemos continuaremos con este tema tan importante del Código Penal. GDM. Disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. He decidido aplicar 2 reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas 2 reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos conversando con ustedes, nuestro compañero Iván López y quien les habla, Jesús Ogando, sobre el Código Penal. Ahora vamos a entrar a lo que es el artículo que en primera lectura se aprobó como el artículo 119, finalmente en segunda lectura se aprobó como el 120. Que habla de trato cruel, inhumano o degradante. Lo voy a leer como se aprobó en primera lectura. Oigan bien. Quien por acción u omisión atente contra la dignidad o la integridad física o psíquica de la persona, generándole sentimientos de terror, angustia o inferioridad, o le cause dolor físico o sufrimiento mental, sin constituir tortura por falta de gravedad o intencionalidad, es culpable de trato cruel, inhumano o degradante. Párrafo. El trato cruel, inhumano o degradante será sancionado de 4 a 10 años de prisión mayor. Oiga la escala, de 4 a 10. Cuando la infracción la cometa una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público, se castigará al culpable con las penas de 10 a 20 años de prisión mayor. Ya van de 10 a 20. Igual sanción se aplicará cuando se cometan contra una de las personas en alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 118 de este código. Iván, ¿tú sabes lo que eso significa? Que un comunicador, un pastor, por ejemplo, tú que eres pastor, sí, dice ahí que tú eres una persona depositaria, dice ahí, de un servicio
público, el servicio de pastor. Ese hecho de trato cruel, inhumano, degradante, conlleva a que tú tienes, si es de parte tuya que viene, lleva la agravante y la condena se lleva hasta 20 años de prisión. Pero oye bien, es por los sentimientos de cómo se sienta la otra persona, ¿vea? Causándole terror, angustia o inferioridad, o le causa dolor físico o sufrimiento mental. Sí, y es una palabra ahí ahogando. Bueno, continúa la lectura para decirte algo. O sea, respecto a eso. generándole sentimiento de terror. O sea, que como la persona se sienta, ahora que se utiliza mucho, que las iglesias utilizan los medios de comunicación, utilizan YouTube, utilizan Facebook para transmitir sus mensajes vía internet. Un pastor predicando hace que un muchacho por allá se sienta deprimido porque eso una persona hablando, un comunicador hablando desde un medio de comunicación, una radio, televisión o lo que sea, hace que un muchacho por allá, quién sabe dónde, se sienta deprimido, se sienta con sentimientos de terror, angustia, inferioridad, por lo que ese comunicador, que a lo mejor ni siquiera sabe ni qué es lo que está diciendo o no lo está diciendo ni siquiera para causarle daño a nadie, y el muchacho, Dios libre, va y se ahorca. Vienen los familiares y dicen, bueno, fue por lo que dijo tal comunicador, por lo que dijo tal pastor. Es lo que estaba oyendo la predicación de tal pastor, o lo que estaba oyendo, estaba escuchando Palabra a Tiempo, Palabra a Tiempo o un programa de radio o de televisión, y lo que dijo ese periodista, ese comunicador, le generó esos sentimientos y fue y se ahorcó, ya hasta 20 años de prisión. Sí. No, eso ¿Tú te imaginas, Iván? ¿Tú quieres decir algo con relación a eso? Sí, la parte que tú mencionabas con el aspecto psicológico, si una persona se siente que psicológicamente es dañada, es un elemento muy peligroso que hay que tomarlo en cuenta, porque el aspecto psicológico a veces es muy subjetivo. Porque yo puedo sentirme bien hablando contigo ahora, pero tú puedes decir una palabra que supuestamente me hiere, entonces yo me siento mal psicológicamente hablando. Sí. Y yo puedo entonces demandarte a ti porque tú me ofendiste. Y de hecho, eso va muy de la mano con el tema que nosotros hemos estado tratando, Gando, del aborto también, porque si una madre psicológicamente no se siente preparada para tener ese bebé, eso es una causal, si le podemos llamar el nombre causal, una causal médica, porque psicológicamente esa persona no se siente bien para poder tener esa entonces, criatura. Y en base a eso que tú dices, perdóname que te interrumpo, Gando, en base a eso que tú dices, entonces, si esa persona, por un mensaje que yo expresé, por una palabra que yo dije, psicológicamente no se siente bien, entonces ahí yo tengo problemas. 10 a 20 años. Y que tú vas a ser condenado por el sentimiento del otro. Entonces, una de las luchas que yo tuve, sobre todo yo insistí muchas veces que ese artículo yo estaba solicitando que lo eliminaran del código. Después dijeron que no, que esos son acuerdos internacionales que el país ha firmado, y que esto y que lo otro. Y finalmente logramos, Dios obró de una manera maravillosa. Y el mismo día de la sesión, cuando se aprobó el código, ahí fue cuando finalmente Dios nos dio como una luz y pudimos aprobarlo de la siguiente manera. Oigan la diferencia. Que es como está ahora en el proyecto como está ahora en el Senado. Exactamente. Excepto
porque hay 3 versiones de código. Sí, sí, exacto. Hay una tercera versión que la sometieron los que son pro ideología de género, que me imagino que está diferente. Entonces, el artículo 120, oye cómo se aprobó. Trato cruel, inhumano o degradante, será culpable de trato cruel, inhumano o degradante quien de forma dolosa atente contra la dignidad o la integridad física o moral de una persona, generándole humillación o vejación. Esta infracción será sancionada con 1 a 2 años de prisión menor y multa de 3 a 9 salarios mínimos del sector O público. sea, de 10 a 20, ¿verdad? De 10 a 20 bajó entonces de 2 a 3. De 2 a 3 años de prisión, pero no solamente eso. Si tú lees Se elimina el aspecto psicológico. todo lo que es psicológico, sentimiento, Porque todo es lo que es subjetivo, se elimina. Pero déjame decirte, lo bajamos, no, de 1 a 2 años que se baja. De 1 a 2 años. De 1 a 2 años y multa de 3 a 9 salarios mínimos. Pero oye el párrafo, que es el párrafo el que elimina toda responsabilidad a un comunicador o a un pastor. Párrafo. Todo trato cruel, inhumano o degradante deberá ser de manera directa. O sea, yo te trato cruel a ti directamente. Sí. Diferente de yo vía internet. Un mensaje general. Un mensaje que alguien lo escucha por allá, ya no es directo. Sí, bueno, pues decir, no, eso fue para mí. No, O sea, yo estoy hablando en sentido general. Deberá ser de manera directa, comprobable y que no subvierta el libre derecho de expresión y culto, ni ningún otro derecho o prerrogativa de la persona. No, excelente, excelente. Yo creo que el Senado debe de aprobar tal y como está, porque es que está bien claro. Y mira, nosotros no estamos a favor de que se haga daño a nadie, ni psicológicamente, ni físicamente, en ninguno de los aspectos. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que tener pendiente, y de hecho, mira, esta ola de esta ideología de género, de hecho, por ejemplo, este tema de cambiar la gramática, porque ahora tú tienes que decir todos y todas y Sí, todes. Iván, el tiempo se nos está yendo y yo quiero que tratemos brevemente, aunque sea, el artículo que es 186, que se aprobó en segunda lectura en 187, pero en primera lectura, oye, como decía el 186, discriminación. Constituye discriminación el hecho de incurrir en cualquier trato desigual o vejatorio contra la persona física en razón de su origen o nacionalidad, edad, sexo, preferencia u orientación sexual. Ya, Oye claro. Bien. Condición socioeconómica, etcétera. Entonces, si se dan uno de los siguientes hechos: la negativa de suministrarle un bien o servicio a la víctima. O sea, lo que sucedió en Texas, van a comprar un bizcocho, una pareja de homosexuales, una pastelería, y ahí le dicen que no, Sí. porque ellos no hacen pasteles para homosexuales, O porque si son cristianos. Si vienen 2 homosexuales donde mí para que yo lo case, yo le digo que no, ahí hay problema. Exactamente. El obstaculizar, sí, van a tu iglesia. Es un servicio que están Es un buscando. servicio. El obstaculizar el ejercicio normal de la actividad económica a la víctima. El negarse a contratar a la persona, imponerle sanciones o despedirla. Va uno a tu empresa, un homosexual declarado, y tú le dices que tú no tienes, que no. Que no hay vacante, porque no es porque tú lo eres así, sino porque no hay vacante. Entonces, ya tú sabes, pero oye cómo lo arreglamos, que ahí fue donde ellos le picó. Lo pusimos de la siguiente manera, dejamos muchas cosas de esas, pero al final le pusimos estos 2 parrafitos, que son los que le quitan toda la responsabilidad. Párrafo 1. Asimismo, constituye discriminación todo trato desigual dado. Bueno, lo primero es que le quitamos lo que donde dice preferencia o orientación sexual. Eso Sí, se sí, quitó. claro. Se dejó casi todo
igual, pero se le puso aquí. Asimismo, constituye discriminación todo trato desigual dado por uno o varios o todos los miembros de una persona jurídica a una persona física en razón de de las circunstancias antes enunciadas. Párrafo 2, este es el párrafo que se agregó, porque el otro nada más tenía ese párrafo, el 1, y ahora tiene 2. Párrafo 2, no habrá discriminación cuando el prestador de servicio o contratante fundamente su negativa por objeción de conciencia religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales. No, eso está excelente porque que ahí está claro. Y Ogando, ya casi nosotros finalizando nuestro espacio, bueno, quedan pocos minutos para finalizar. Yo quisiera, antes de pasarte la palabra, y qué bueno que tú lees el código como estaba anteriormente y luego cómo fue enviado al Senado, y lamentablemente tenemos 3, vamos a ver cuál de esos 3, ¿verdad? Al final pues se ponen de acuerdo, pero rogamos que realmente nosotros podamos tener ese código penal que fue enviado de esa forma al Senado, porque realmente defiende la vida, defiende la moral, defiende la sana costumbre y sobre todo, Gando, defiende los principios que fundaron la República Dominicana. Sí, o sea, la República Dominicana está cimentada bajo principios y valores éticos, morales, religiosos, bíblicos, el único país que tiene la Biblia en el centro, el único país que tiene un texto bíblico en su bandera. Entonces nuestro país desde su fundación fue creada, fue forjada bajo buenos principios. Y yo quisiera, Ogando, hacer una aclaración. Nosotros no estamos aquí hablando del Código Penal en contra de ninguna persona. Y eso es importante que quede claro. Nosotros estamos hablando aquí en contra de aquellas cosas amorales, de aquellas cosas antiéticas, de aquellas cosas que violan los principios rectores de República Dominicana. No es cierto que la República Dominicana, por no tener un código que apruebe el aborto, no está a la vanguardia de los nuevos tiempos. No, no es cierto eso. Nosotros estamos a la vanguardia con el código que nosotros tenemos actualmente. Con el que queremos aprobar. Con el que queremos aprobar, exactamente. Yo quiero hacer un llamado a los senadores. Senadores, la República Dominicana tiene los ojos sobre ustedes. Iván, se nos ha terminado el tiempo. Así es. Lamentablemente ya el tiempo vuela. Debo decir que en el día de hoy se han aprobado ya hasta 54 artículos. Se han dejado como 4 o 5 sobre la mesa de esos 54 y se está trabajando. De esta manera hemos llegado al final del programa por esta ocasión, dándole las gracias por su sintonía e invitándoles a que nos sintonicen cada día. GDM. Disfruta lo que ves.